todavía el té, que hoy llegué tarde, pues mira, una tertulia, ¿no? Qué bien, pues me alegro que estés aquí con ese té, con un tecito para esta pequeña charla que tenemos esta tarde. Y bueno, saludamos a Mario Salvador. Como sabéis, él y Carmen Cuenca han creado este método Alecella. Es un método que tiene 3 años de formación, pero aquí estamos hablando de esta metodología. Ellos han creado además un curso introductorio, es decir, mucho más breve para personas no necesariamente terapeutas, para cualquiera que tenga interés en este tema y que quiera introducirse en este abordaje. Y entonces hemos pedido a la comunidad de trauma que nos envíen sus preguntas para crear entre todos este evento, esta entrevista. Y entonces, gracias Mario por estar aquí. Y si te parece, vamos a empezar. Un placer. Sí, vamos co-construyendo esto. Eso. Entonces, bueno, hemos pedido, como os decía, preguntas hace unos días. Tenemos algunas muy interesantes. Por ejemplo, Carmen Fernández nos preguntaba cómo detectar cuál es el trauma propio o de la persona que tienes delante cuando esto se convierte en algo como incontrolable, ¿verdad? Cuando el trauma toma el control y entras en esa vorágine que es imparable excepto con ayuda externa. ¿Qué podríamos decirle a Carmen acerca de esto, Mario? A ver, yo siempre que estoy trabajando, bueno, siempre, ¿no? Pero una manera en la que puedo investigar esto es explorar los disparadores, ¿no? ¿Qué activa, no? Curiosamente, este término de disparador está tomado de la balística, ¿no? Porque si sabemos un poco cómo está construida una bala, tenemos el proyectil, tenemos la vaina, dentro está pólvora, hay un detonador y luego esa pólvora está en el estado latente. La bala, si no se incendia, no es peligrosa, está en latencia, ¿no? Pero si viene un percutor que activa el detonante y se incendia la pólvora, entonces esto explota, ¿no? Y esto va a pasar en nuestra vida. Hay circunstancias, estímulos de la vida en las relaciones que despiertan esta cápsula dormida, ¿verdad? Este dolor encapsulado que viene de repente, y Carmen nos está hablando de cómo vive esto que también los neurocientíficos llaman el secuestro de la amígdala, ¿no? Estas emociones intensas, explosivas, nos inundan y nos secuestran. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando nos secuestran o nos inundan, no queda, o no sentimos que hay una otra dimensión de nuestro yo. Es como que todo nuestro yo nos sentimos esta emoción o este miedo o lo que sea, ¿no? Pero no es lo único que somos. Así que, bueno, primera respuesta entonces a cómo investigar, una es esta, ¿no? Yo también digo que el primer libro que tendríamos que leer es el libro de nuestras relaciones, ¿no? Porque hoy entramos en nuestras relaciones, especialmente aquellas las íntimas, ¿no? Con la pareja o con los hijos o con amigos próximos, donde se van a activar y se van a despertar estos patrones antiguos que organizamos en relaciones de intimidad previas, cuando éramos cuidados, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso acumula información, así que todo esto va a venir. No aprendemos a relacionarnos con un compañero o una compañera de vida cuando lo conocemos. Vamos a poner en marcha los programas, esto llamamos en terapia transferencia, ¿verdad? Y yo enseño a mis estudiantes, en la transferencia tenemos la historia en vivo y en directo delante de nosotros. Es un acceso directo al mundo antiguo, ¿verdad? Así que aquí tenemos otra vía de entrada si estamos trabajando con alguien que sabe mirar y trabajar con esto, ¿no? Pero siempre deberíamos hacernos esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto qué me recuerda? ¿Dónde me lleva? ¿Cuándo? ¿Dónde lo viví yo por primera vez? ¿No? No es fácil si estamos tan traumatizados que nos secuestran las emociones, no va a ser en ese momento fácil porque esta área de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, no está activa y esta se encarga de la reflexión, de la observación interna, ¿no? Quizá lo podemos hacer a posteriori de qué pasan las cosas, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de las sensaciones molestas o de las emociones intensas, ¿no? No nacen
completamente en el presente, salvo que la amenaza del presente sea tan peligrosa que en sí misma suponga una amenaza para la vida, ¿no? Pero muy habitualmente no es así, ¿no? Persona que tiene, por ejemplo, una sensibilidad al rechazo, cualquier muestra de rechazo o percepción del rechazo va a despertar dolor, dolor profundo, ¿no? Yo decía en un grupo en el que estaba hace poco en Brasil, ¿no? Sé que está por aquí Sandra, probablemente escuchando. No sé lo que iba a decir, la verdad. Me he perdido. Seguramente algo interesante, porque los grupos tuyos son increíbles y sobre todo un intensivo como el que acabas de hacer. Y luego iremos con las preguntas de Sandra, pero bueno, por acabar un poco con Carmen, ella preguntaba también, ¿se cura el trauma o se aprende a vivir con él? No, se cura, claro. El trauma es una herida no metabolizada, no digerida, ¿no? ¿Qué hace que no nos hemos curado? No son los hechos en sí los que nos han hecho daño, ha sido la falta de apoyo social, de un entorno social que nos hubiese protegido, comprendido y apoyado, ¿verdad? Las personas que tenemos estas heridas no resueltas, y si preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hizo que no se lo contaste a tu mamá, a tu papá, al profesor, ¿no? Y vamos a encontrar invariablemente que nos contestan, no me hubiera creído, le hubiese quitado importancia, me hubiese dicho que me callara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inteligentemente, y esto no es consciente, simplemente es una inteligencia de supervivencia, escondemos nuestro dolor porque si lo expresamos vivimos que nos hacen todavía más daño, lo escondemos. Esto es inteligente porque es nuestra vulnerabilidad más sensible. La guardamos ahí en un cajón o en una caverna, muchas veces a la espera de que algún día haya alguien que nos vea, nos entienda, ¿no? Claro, como los humanos vivimos en las relaciones con los cuidadores por largo tiempo, estas intervenciones, estos fallos en la relación van a ocurrir cientos de veces. Así que ese mecanismo de esconder el dolor, ocultarlo, se ha repetido, se ha convertido en un hábito. ¿Sí? Y digo, lo que un día fue inteligente de esconder mi parte más vulnerable porque si la saco no la entienden o le hacen más daño o me humillan, luego cuando ya soy adulto me he olvidado de volver a buscar, porque ese dolor es una parte mía. O sea, el dolor no es un alienígena que pertenece a otro, no. Es una parte mía que tiene el dolor. Así que si yo me huyo de ella, la critico, la juzgo, la escondo, ahora estoy dejándola yo mismo sola, ¿verdad? Hay una lucha interna dentro, ¿no? Y sabes que soy seguidor de Thich Nhat Hanh y que tenemos este eslogan suyo, ¿no? No hay loto sin lodo. ¿Qué quiere decir? Nos gusta la belleza, nos gusta lo bonito, nos gusta la alegría, ¿no? Y en la cultura que vivimos despreciamos el dolor, queremos deshacernos de él a toda costa. Hay dolores que evidentemente hay que evitar, ¿no? El dolor físico, tenemos que hacer cosas, lo que podamos hacer. Pero hacemos esto con el dolor emocional, que habla de una parte de nuestra alma, de nuestro corazón, que fue herida y vivió ese dolor en soledad, ¿no? Entonces, mirando nuestro sufrimiento vendrá un regalo. El trauma se cura, pero hay que llegar a él. Hay que dejar que venga, ¿no? Mira, estaba mirando una foto que vi de una cita de Bessel van der Kolk, que es el papa de todo esto, ¿no? Dice, el trauma no es un asunto de contar historias sobre lo que nos pasó y lo que vivimos. La terapia de trauma es sobre ayudar a las personas a estar aquí ahora y a tolerar lo que sienten, lo que viene en este momento presente. Me gusta esta cita porque esto es lo que hacemos en la terapia. No podemos ir al pasado y cambiar los hechos, esto no es posible. Lo que podemos hacer es crear las condiciones para que ese dolor y las conclusiones que establecimos de nosotros mismos alrededor de este dolor, no valgo, no importo, no sirvo para nada, no existo, lo que sea,
pues esto se pueda transformar, porque hoy estoy en un presente distinto, ¿no? Y este dolor que está atado en un tiempo muy antiguo, ha de venir y ha de encontrarnos, ha de encontrarnos que lo abrazamos, presentes para él, ¿no? Porque es una parte de nosotros que habitualmente es cuando éramos niños o niñas, ¿no? Que estaba sufriendo en soledad, ¿no? Y ahí se quedó. Entonces, el trauma es curable, sí, y lo es porque simplemente nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso está preparado para curarse. No debemos olvidarnos de que es así. En el mundo occidental hemos distorsionado un poco esto, ¿no? La medicina, todo, ¿no? No es el médico que nos cura, el médico crea las condiciones, nos puede dar medicación que nos ayude, nos puede entablillar una pierna que está rota, nos podemos estar en la UCI y hacen las curas y entonces nos dejan en paz y el cuerpo empieza a restaurarse. Empieza cuando tiene las condiciones, la seguridad y los cuidados mínimos, el cuerpo empieza a repararse y restaurarse, y lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales. Los terapeutas, lo mejor que podemos hacer es crear estas condiciones para que el cerebro, el sistema nervioso, pueda empezar a procesar, a metabolizar este dolor que se quedó en la cápsula, en esa cápsula, ¿no? Muchas gracias, Mario. Como siempre, una maravilla escucharte. La verdad que, no sé, es una maravilla, o sea, sentir de nuevo tu enseñanza tan profunda y tan clara. Y bueno, siguiendo con las preguntas que nos han enviado para este live, Eva Puig pregunta acerca de la retraumatización. Y es verdad, cuando abordamos el trauma, quizá uno de los mayores miedos, sobre todo cuando estamos del lado del terapeuta, es cómo hacerlo para realmente, digamos, no dejar peor a la persona de lo que vino, ¿no? Es decir, no tocar y retraumatizar, sino traer al presente los conflictos que se dieron en el pasado, pero de una manera sanadora. ¿Qué le puedes decir acerca de esto? Ahí va. Bueno, empiezo con otro eslogan. Nos traumatizamos en soledad y nos curamos bien acompañados. Bien. Para que un recuerdo traumático pueda modificarse y metabolizarse, tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que tenemos que reactivar la red neurológica que tiene el recuerdo, tenemos que reactivar la experiencia. La segunda condición es que haya algo nuevo que no había antes. La retraumatización implica vivir y revivir las cosas tal y como fueron vividas originalmente en la misma condición, ¿verdad? Así que tenemos que crear la percepción y el contexto de que hay algo nuevo que no había antes, ¿no? ¿Verdad? Habitualmente, si nos hemos traumatizado en soledad, significa no que estemos solos, sino que las personas que están alrededor nuestras no nos entienden, no nos apoyan, nos ignoran o incluso nos agreden, ¿no? Y nos dejan solos en nuestro dolor, que estamos viviendo solos nuestro dolor, no en conexión. Y esta es una experiencia muy dolorosa para cualquier mamífero, pero especialmente para un humano mamífero que es altamente sensible, ¿no? Y que necesita de su cuidador por mucho tiempo, ¿no? Así que tenemos que crear la percepción y construir la relación primero de que la persona ahora está con alguien que está presente, que le está entendiendo, que le está ayudando, que no le juzga, no le critica. Subrayo la palabra percepción porque muchas veces el terapeuta ya está haciendo esto, pero el sistema del paciente sigue percibiendo: te vas a cansar de mí, me vas a abandonar, me vas a juzgar, aunque el terapeuta no lo esté haciendo, pero esto es la cualidad de la transferencia. Así que hemos de trabajar con estas percepciones para ayudar a la persona a realmente ver que esto no está pasando, no pertenece a la relación de ahora. Así que esto tiene que ser una de las cosas nuevas, ¿no? Que hoy podemos experimentar el dolor que viene de nuestro pasado acompañados de alguien que nos sostiene, que nos acompaña, que va con nosotros
a las profundidades de nuestro dolor, ¿no? Así que esto es una condición mínima, porque somos seres sociales. Y Stephen Porges, que es el creador de la teoría polivagal, nos lo dice de otras formas, ¿no? Los circuitos neuronales de la conexión social, del contacto social, son compartidos con los mismos circuitos de la restauración, la reparación y la recuperación. Nos curamos cuando estamos en relaciones seguras, ¿no? Y desde aquí mirar el dolor que viene de nuestro pasado. Así que esta es una condición sine qua non. Y quizá, hablando de que hay algo nuevo que no había antes, pues también otros recursos que la persona tiene, ¿no? Yo escribí este libro que tú conoces, Las dos caras de Nina, por ejemplo, donde ilustro este trabajo, ¿no? Nina, que es una chica de 20 años, hoy vive con unos papás que la cuidan, se preocupan de ella, la llevan aquí y para allá. Pero cuando tenía 5 años, la madre de Nina se queda muy deprimida porque pierde una hija, se le muere una hija y la madre se queda muy deprimida. Y Nina, con 5 años, se siente no solo que perdió la hermana, que perdió la madre. Y en cierta medida también el padre, porque el padre quedó tan preocupado por su mujer que a Nina le decía: cállate, que estás molestando a tu madre, hay que dejarla. Así que Nina se dedicaba a llorar su dolor en su habitación sola, ¿verdad? A los 20 años había 2 Ninas. La Nina que no quería salir de casa los fines de semana, se quedaba encerrada llorando, muy deprimida y con ganas de morirse. Y la Nina que durante la semana pues iba a la universidad como un robot, un piloto automático. Bueno, como estoy ahí trabajando y le pregunto a Nina, bueno, ¿qué cosas buenas hay en tu vida de hoy? Porque Nina venía a la terapia y el día que estaba aparentemente bien no quería hablar para nada de su dolor. Nada. Era fóbica. Y otro día a lo mejor venía triste, deprimida y no se acordaba de las cosas buenas. Así que, sí, bueno, no quiero aquí contar el libro entero porque no es caso. Pero Nina hoy tiene unos padres que la quieren, y también entonces, pero estaban deprimidos, que la buscan, que la cuidan. Y entonces empiezo a trabajar con ella para que envíe imágenes o datos de cómo hoy los padres la cuidan, la atienden. A la Nina que se quedó encapsulada y que sigue viviendo la herida de la falta de atención y de amor de sus padres. Entonces, aquí tenemos que hoy la persona, esto puede ser en otra situación, la mujer o el hombre, que hoy vive una relación de pareja con alguien que le ama, y le ama hoy, pero sin embargo sigue teniendo una herida de que no fue amado por su mamá o por su padre. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué este amor que está aquí en este tiempo no afecta al desamor que está en este otro tiempo? Estamos hablando de las disociaciones, son como experiencias que viven en almacenes separados, sin conexión, ¿no? Así que también aquí hemos de cómo crear las condiciones para que lo que hay aquí, que es un recurso, que es una medicina, digamos, pueda penetrar y afectar lo que vive en ese otro almacén, ¿no? Pues el terapeuta es un recurso, pero dentro del tiempo vital de la persona puede haber otros recursos que podamos usar para ayudar a que esa memoria, ese recuerdo traumático se transforme. ¿Vale? Podría hablar 1 hora más, pero hay más preguntas por aquí. Seguro, y seguro que estaría interesantísima esa hora y todas las demás, Mario. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con Eva, y vamos a elegir solo 2 preguntas por persona, porque nos han llegado muchas preguntas y muchas contribuciones. Ella habla acerca de cómo abordar desde las terapias de trauma, desde esta mirada que estamos teniendo aquí, los trastornos más tipo paranoide, delirios, esquizofrenia. Si nos puedes contar un poco tu mirada o la mirada de Alecella respecto a este tipo de situación, ¿sí? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Entonces, voy a decir un par de cosas, ¿no? Si este tipo de conductas extrañas empiezan en la vida de la persona desde que el niño o la niña es joven, el ambiente externo no suele responder muy bien a estos comportamientos extraños, ¿verdad? Así que puede haber un trauma sobre esto mismo, ¿no? Sobre un comportamiento
divergente, extraño, que amigos del colegio, incluso profesores o incluso los propios padres no entienden, van a etiquetar como raro, como diferente o como inadecuado. Así que una primera dimensión es orientarnos y tratar de curar el trauma alrededor de la propia dificultad, ¿no? Pero también me gusta mirar esto desde la óptica de los autores de Abraham y Toro, de la línea del psicoanálisis, que nos hablan de la cripta y el fantasma, el trauma transgeneracional, en definitiva, ¿no? Y ellos nos dicen, el dolor que no fue curado en una generación por una pérdida o por lo que sea, se encripta, se encapsula, se guarda en una cápsula, ¿verdad? En una caverna. Esto retira de la relación una energía que no está a disposición de la vida. La siguiente generación, el hijo, echan falta algo. Además, esas cápsulas no están siempre ahí. A veces explotan y ¡buah!, un ataque de ira, como emociones explosivas o depresiones, ¿no? Y el niño, la niña, el hijo no entiende, por supuesto, se hace sus explicaciones. Ellos hablan de que en la siguiente generación lo que vive es un fantasma del dolor del padre o la madre, ¿no? El concepto fantasma es bien interesante, ¿no? Porque llamamos a fantasma una energía invisible que está ahí, que representa a alguien que no vemos con claridad, pero que está ahí como presente, invisible, ¿no? Ese dolor encriptado del padre o la madre que vivió una pérdida que no curó, va a ser olido, captado, ¿no? Y ellos hablan de este fantasma, de algo que está en mí, que me habita, pero que no me pertenece, que no fue vivido por mí, que viene de la historia. Y lo mismo en las segunda o tercera generaciones, ¿no? Estos autores dicen que estos fantasmas de tercera generación, segunda, tercera y en adelante, muchas veces son manifestados en enfermedades mentales graves, crisis psicóticas, ¿verdad? Así que yo voy a tratar esto, y también le escuché a Moscovich, un autor, un científico belga, que trabaja con psicosis, dice, trabajar los delirios y los brotes como partes de la persona que cuentan una historia. Y vais a ser más efectivos con ello. Yo ya lo hacía esto, pero esto fue un reforzamiento. Voy a tratar la parte que tiene el delirio, ¿verdad? O la paranoia, y voy a ayudar a expresar la historia. O incluso a expresar quién en el linaje vivió esto, para quién fue verdad esto que aparece en el delirio, ¿verdad? Así que voy a dar entrada a la energía del ancestro que habita nuestra corporalidad para que pueda expresar esa historia que no fue expresada, ¿verdad? Y voy a ayudar a la persona a mirar primero a diferenciarse de esto. Y ya lo estamos haciendo si, por ejemplo, hemos preguntado a quién representa, para quién fue verdad. Estamos ayudando a diferenciarse, ¿no? Y luego vamos a dar paso a que esa experiencia pueda ir contando la verdad que lleva, que no fue escuchada nunca, ¿no? Porque el trauma es una herida enterrada, un grito silenciado que siempre busca cómo salir a la superficie, siempre busca cómo contar su verdad. Y claro, lógicamente busca cómo contar su verdad ante alguien que la escuche y la trate con respeto. Así que tanto el terapeuta como el terapeuta ayuda al propio paciente a que pueda mirar su propio dolor, su propia herida, desde una dimensión de curiosidad y de amor hacia el dolor, ¿no? Y esto es un poco cómo voy a tratar este tipo de casos. Gracias, Mario. De todo esto, además, bueno, quería recordaros que el curso que comienza el día 3, en el temario podéis ver, si entráis en la página, cómo se va a tratar también lo transgeneracional, estos abordajes que Mario está aquí dando como algunas pinceladas. A lo largo del curso iremos entrando en todos estos temas. Hay diferentes módulos en donde se va a ir viendo todo esto con detenimiento, pues para tener una comprensión profunda, lecturas recomendadas, en fin, pues todo lo que es la formación que comienza en marzo.
Y bueno, siguiendo con lo transgeneracional, tenemos a Manuela, que de hecho está conectada desde Colombia, Manuela Borquez, que es alumna de varias cosas, que os conoce muy bien, que está por aquí Ajá. escuchándonos, ¿sí? Ella está también Hola, formada Manuela. sí, ella está también formada en Hola. Brainspotting y habla, y pregunta, ¿cómo se podría trabajar el trauma transgeneracional con Brainspotting? Bueno, es casi un taller entero, ¿no? Pero yo lo voy a trabajar como una parte nuestra que lleva la energía. Yo llamo esto introyectos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Una energía exteropsíquica, o sea, tomada, la experiencia tomada de otro. Y también, ¿cómo se llama la chica de Colombia? Manuela, Manuela. Hablo de esto en el capítulo 4 del libro Más allá del yo, ¿verdad? Así que voy a invitar a la persona, ¿cómo sientes la energía de la abuela, del abuelo, del bisabuelo? ¿Cómo la notas dentro de ti? ¿Dónde está en tu cuerpo? ¿Verdad? Voy a ayudarle a activarle, ya que Manuela has hecho brainspotting, a activar esto, a localizarlo en alguna área del cuerpo. Si la persona tiene suficiente resiliencia, entonces podría buscar el brain spot de esa parte, de esa experiencia que está activada, ¿verdad? Si no, si veo que no tiene bastante resiliencia como para sostenerlo, puedo hacer un poco más complejo esto, ¿no? Podría decir, bueno, ¿y dónde te sientes la tú que eres hoy? ¿Verdad? Si es Manuela, la Manuela que tú eres hoy en 2025, ¿dónde la notas en tu cuerpo? Y voy a ayudarla a buscar esto y a lo mejor ahora busco el brain spot de la Manuela. Así que puede tener dos. Podría incluso trabajar con dos punteros o no es tan necesario, pero podría tener un brain spot para la energía del abuelo, la abuela, quien sea, otro brain spot para la dimensión de la persona hoy, por ejemplo, o el amor. Puede buscar el amor como recurso, ¿no? Y desde aquí procesar. Puedo procesar desde el brain spot del presente o puedo invitarla a procesar en el brain spot de la energía de la abuela. Si las cosas se ponen un poco intensas, un poco difíciles, puedo ayudarla a pendular pues un rato al brain spot de la mujer que eres hoy, la Manuela que eres hoy. Y desde aquí ves qué ocurre, abraza lo que quiera venir. Bueno, es un pequeño ejemplo y muchas otras cosas que podríamos hacer, pero esto para dar un encuadre, un setting, un procedimiento más o menos sencillo que se puede explicar en 5 minutos, ¿no? Gracias, Manuela. gracias, Mario. Ella también pregunta, ¿qué posibilidad de transformación hay para las adicciones? Bueno, a mí son preguntas que exigen una respuesta elaborada, ¿no? A mí me gusta como habla Gabor Maté de las adicciones. Él dice, la adicción es el intento de solución de un problema que crea otro. Lo repito, el intento de solución de un problema que crea otro. Muy habitualmente los clínicos se centran en resolver el otro problema. Y hace unos 3 meses estábamos haciendo un taller con una buena amiga australiana que es Robbie Abels, ¿no? Sobre adicciones. Ella lo dice de esta manera que a mí me gusta, ¿no? La adicción para la persona traumatizada es como el flotador salvavidas de un náufrago, ¿no? Te naufragas en el medio del mar, te agarras a ese chaleco salvavidas desesperadamente porque si no sabes que te vas al fondo, te vas a morir. Y este es lo que hacen las personas que con las adicciones, siendo un dolor insoportable, intolerable, ¿no? Claro, el dolor de los humanos fue causado por los propios humanos, por otros humanos. Así que normalmente las personas con adicciones tienen la experiencia de que acudir a pedir ayuda a un otro humano no era efectivo, hacía más daño. Se quedaban solos o recibían todavía peores contestaciones, ¿no? Y suele ser así, ¿sabes? Esta misma mañana estaba dando supervisión a un equipo de
de técnicos de la administración pública que se dedican a intervenir en familias muy desestructuradas, a quitar la custodia de los hijos a padres muy disfuncionales, cosas muy difíciles, ¿no? Todas estas personas han venido de relaciones muy destructivas, violentas, de negligencia, así que su experiencia es: no puedo confiar en que nadie me va a ayudar, entonces, ¿cómo calmo mi mundo interno? Porque nuestro sistema nervioso está preparado para generar los opioides del bienestar. Serotonina, oxitocina, dopamina, se crean dentro de nuestro inteligente sistema nervioso, ¿no? Pues claro, sabemos que estas opioides del bienestar se generan en las relaciones empáticas y seguras, se generan. Pero estas personas no vienen de relaciones empáticas y seguras, así que no generan estos opioides del bienestar, generan opioides del malestar, generan hormonas de cortisol, exceso de cortisol, etc., ¿no? Y ya no van a buscar el confortamiento en un vínculo humano, lo buscan en una adicción, en una droga, ¿no? Por cierto, la droga comparte algunas cosas en común con el apego seguro. Están siempre ahí, no fallan, no nos abandonan, no nos traicionan. Si tenemos dinero podemos ir, es la adicción a la comida. Si tenemos dinero siempre hay comida, ¿no? ¿Verdad? Así que son como amigos, son como este flotador del que hablé antes, ¿no? Si sacamos el flotador y no hay otros recursos, la persona corre el riesgo de hundirse en su dolor, un dolor insoportable, porque aún no hemos tampoco ayudado a volver todo el sistema a una conexión social, ¿verdad? Esto es muy frecuente porque los propios sistemas sanitarios o de abordaje se han centrado en presionar a la persona que deje de fumar o deje de consumir, sin proveerle de una experiencia de conexión. Así que para que la persona pueda soltar esto necesita vincularse a un humano, a un terapeuta, que pueda entender cuánto sufrimiento hay debajo de esa adicción. La adicción lo que hace es tratar de calmar ese dolor insoportable, generando otro problema, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, yo esto lo he contado en varios contextos ya. En alguno de estos contextos tenía alguna persona exadicta, ¿no?, que confirmaba que lo que más le había ayudado es cuando alguien se había enfocado en esto, ¿no?, en ver el dolor profundo que hay debajo y traer este dolor a la relación con el terapeuta, ¿no? Entonces podrá ir soltándose de ese aro salvavidas poco a poco, ¿no? Esto no quiere decir que a veces que ayudemos simultáneamente a que la persona vaya bajando el nivel de consumo, y por supuesto que venga sin consumir a la sesión de terapia, porque si no, no tenemos claridad, ¿no? Este es mi abordaje y mi propuesta. Muchas gracias, Mario. Seguimos con otra persona que se llama Lucía. Lucía Arroyo nos ha enviado algunas preguntas y una de ellas me parece también, para cambiar un poco, dice: ¿cuáles son tus propias herramientas personales y profesionales que te están ayudando a la hora de tratar o abordar el trauma con más eficacia? Es decir, ¿qué hacemos, verdad, con nosotros, con el instrumento? Bueno, esta mañana hablaba en este grupo, ¿no?, de que los terapeutas tenemos que evolucionar de la empatía, porque todos venimos. Normalmente no nos dedicamos a esta profesión porque sí. Normalmente nos dedicamos a esta profesión porque fuimos cuidadores precoces de nuestras figuras parentales, ¿no? Y hemos desarrollado una estructura, una parte de nosotros muy cuidadora de otros, ¿no? Pues a lo mejor si teníamos una mamá deprimida o un papá deprimido, ¿no?, empezamos a ser estos terapeutas de pequeñitos, ¿no? No terapeutas porque el niño nunca puede curar a sus padres, pero hace lo que puede, quiere despertar al papá o la mamá de esa depresión para tener papá o mamá, ¿no? Y luego pues elegimos muchas veces estas profesiones, ¿no? Y a veces por esto nosotros hacemos supervisión, porque nos atrapamos en nuestro propio dolor, ¿no? Entonces, parte de la preparación es curarnos suficientemente nuestras propias heridas, ¿no?
He dicho suficientemente porque esto del curarse es toda una vida, ¿no? Y si además uno espera estar muy curado, pues igual empieza a ejercer la profesión el año anterior a jubilarse, ¿no? Y bueno, no se trata de esto, tenemos que ir haciendo el camino, ¿no? Pero esta es una parte importante, es cómo el terapeuta mismo se relaciona con sus propias áreas de dolor, que las tenemos. En lugar de denigrarlas, de ocultarlas, de esconderlas, de negarlas, tenemos que relacionarnos bien, porque no podremos relacionarnos bien con el dolor del otro si no lo hacemos con el nuestro, ¿no? Luego me gusta hablar en mi enseñanza, ¿no? Y en enero estábamos haciendo este retiro en el que tú también estabas, Cristina, del cultivo de la presencia, ¿no? Más presencia desarrollamos, más presencia tenemos. Menos hiperactivos que tenemos que ser como terapeutas, ¿verdad? Así que yo digo también a mis alumnos muchas veces, no necesitéis los resultados de la terapia de vuestros pacientes. Lo digo como lo digo, no lo necesitéis. Si lo necesitamos, estamos trabajando para nosotros, para calmar algo nuestro. El sentirnos competentes o el sentirnos capaces. Entonces estamos empezando a empujar al otro a que cambie, ¿no? Los otros no cambian porque sus cuidadores lo necesiten. Los otros han de cambiar porque ellos lo necesitan. Y para esto tenemos que limpiar el campo relacional, ¿no? Así que algunas cosas que me ayudan, ¿cómo se llama Lucía, no? Lucía, algunas cosas que me ayudan, bueno, trabajar en esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero yo también, claro, ya soy un poco mayor con esto, ya tengo años, ¿no? Confío en el proceso, realmente te lo digo de verdad, yo confío en la capacidad de curarse, ¿no? Pero claro, yo hago cosas para que eso se despierte y para sostenerlo, ¿no? El otro no se puede curar sin esta ayuda, pero no quiero contaminar la experiencia del otro con la mía, o con mis necesidades, o con mis interpretaciones, ¿no? Yo enseño una terapia de no violencia. Y violento pueden ser cosas muy sutiles, dar consejitos, ¿no? Un día escuchaba a una compañera, ¿te puedo dar un consejito? Bueno, cosas a veces dañinas, ¿no? Entonces limpiarme de mí mismo, ¿no? Y poder despertar la compasión, ¿no? La compasión es el amor en acción. La compasión es lo que nos da la capacidad de acompañar el dolor del otro con la intención de que se alivie su sufrimiento. Y podemos acompañarlo, hemos de acompañarlo, entrar con los otros en sus cavernas, en sus infiernos, ¿no? En la confianza de que entrando juntos habrá algo transformador, ¿no? Y yo no lo sé, tenemos que soltar el control, no lo tenemos. Vamos a entrar juntos y a ver qué pasa, a ver a dónde vamos, vamos a donde tengamos que ir, ¿no? En la confianza de que saldremos, ¿no? Y esto yo lo cultivo, ¿no? Ya llevo años, ¿no? Así que estar con el otro, acompañarlo, sostenerlo sin salvarlo, ¿no? No, porque nuestra tarea no es calmar al otro, no. Nuestra tarea es entrar con el otro ahí donde está su herida. Y estando juntos es una experiencia nueva, estar juntos en el dolor, ¿no? Así que yo creo firmemente en esto y me coloco en este estado de presencia y de compasión, donde puedo asistir el dolor, el sufrimiento del otro sin mezclarme con él, sin llevármelo a casa tampoco, ¿no? Hago estos gestos con mi cuerpo porque, claro, superviso a mucha gente, que esto lo veo mucho, ¿no? Porque no le hago ningún bien, ni al otro ni a mí, ¿verdad? Y vuelvo a decir esto de creamos las condiciones para que el sistema nervioso de la persona se empiece a curar, puede hacer este proceso de digestión, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, cultivo este estado de la compasión que me permite, la compasión nos permite estar en perspectiva ante el dolor del otro.
Perspectiva significa que tenemos una visión amplia. No estamos enganchados en los detalles, tenemos una mirada. Yo cultivo esta mirada, ¿no? Enseño también a mis estudiantes cómo ver la historia antigua del paciente en su relato moderno. Están aquí. Así que estoy mirando siempre esto en una perspectiva de desarrollo, de cómo se desarrolló la persona. Porque es así que voy a hacer cosas para ayudar a la persona, al dolor de la persona, a volver al contexto original donde se estaba conformando, ¿no? Y mantengo esta perspectiva, esta dirección clara, ¿no? No sé si esto responde, Lucía, a tu pregunta. Yo creo, Mario, que responde de maravilla. Bueno. Muchísimas gracias. Y gracias. Hay otra pregunta de Chloe. Chloe describe en su relato, bueno, pues que tiene la herida de abandono por parte de su madre, que ella se siente como hija con una madre ausente y que a ella como hija no puede acoger el dolor, o sea, el dolor de su madre ni abrazarla. Entonces, claro, la herida de abandono, ¿verdad? Y de rechazo que vemos aquí, ¿qué le puedes decir? Aunque ya sabemos que esto, claro, habría que estudiar el caso, habría que entrar a ver todo más en detalle, pero hablando en genérico de la herida de abandono o de rechazo. Ya. Bueno, no tan genérico, porque Chloe ya nos está diciendo algunas cosas, ¿no? Que no se puede acercar y abrazar el dolor de su madre, así que nos está contando cosas, como probablemente la mamá estaba tan deprimida, tan sufridora, que se acercaba a la hija colocándole su dolor encima, ¿no? A veces las mamás que tienen su propia herida de abandono buscan un hijo o una hija para sentir que no están solos. Hago esto con la mano porque ya lo ves, ¿no? Hay un atrapamiento. Entonces, la experiencia de Chloe o de la niña es que la mamá no se acerca para cuidarla y calmarla a ella, se acerca para satisfacer o tratar de satisfacer su dolor, su miedo del abandono, con lo cual no ha experimentado la vivencia de ser cuidada, ¿no? De ser cuidada con amor. Ha experimentado la proximidad de la mamá o ha experimentado como, ¿no? Y el dolor de la madre, del dolor de tu madre, probablemente te ha tapado tu propia historia, ¿no? Es complejo esto, ¿no? Porque si estoy haciendo esto en vivo y en directo con alguien, estoy recordando un trabajo que hice en Brasil hace 2 semanas, ¿no? Con alguien así, y ocupaba tanto sitio el dolor de la madre que dije, bueno, ¿qué te parece si le dedicamos una atención a ese dolor de la madre que aún está en ti? Y luego vamos a la niña que fuiste, que no tenía a la mamá. No nos vamos a olvidar de ella, pero vamos a hacerlo así. Claro, estaba diciendo cosas como que no tenía espacio para ella, ¿no? Las emociones de la mamá eran siempre más gordas, más importantes. E hicimos este trabajo de cura del introyecto, de lo transgeneracional. Fue muy liberador porque salió todo el trauma de la historia de la mamá y esto mismo ya facilita que la persona, que la hija, pueda ver en perspectiva lo que no es suyo y ese dolor de la mamá, porque más los niños son muy autorreferentes, explican que lo que hace la mamá es porque no valen, no importan o son culpables. Todo se lo explican en términos de que hay algo en ellos, ¿no? No es así. Las mamás y los papás hacen lo que hacen porque tienen sus propios traumas. Así que hicimos este trabajo que fue de una descarga muy liberadora, de muchas emociones, de dolor. Al final entonces dije, bueno, vamos ahora con la niña, la que tú fuiste que no tenía la mamá. Y esta parte del trabajo duró muy poquito, no sé si 10 minutos o algo así, porque ya se había hecho mucha cura y había mucho espacio, ¿no? Entonces, Chloe, quizá esta dificultad de querer a tu madre tiene que ver con cómo has tenido que encapsularte, cerrar tu corazón para que no lo robara, no lo atrapara, ¿no? Y todavía hay resentimiento con esto. O sea, no has tenido mamá, te has tenido que cerrar
en el amor, porque supongo que cuando podía salir la vivencia es que lo cogían, ¿no? Y yo trabajaría un poco con estas ideas que te acabo de decir aquí, o con la niña que un día fuiste, que estaba en esta relación de atrape, ¿no? Para liberarla de esto, ¿no? Porque cuando hacemos esto, entonces puede venir una verdadera liberación, una conciencia, una vivencia de que, bueno, lo ha hecho mal, pero yo hoy ya no dependo de mamá, ¿verdad? Porque sigue habiendo una lógica en el adulto que ha vivido esto, ahora Chloe, ¿no? Que la lógica de la niña es volver a tratar de recuperar a la mamá, porque no tiene otra fuente de amor. Claro, se puede cerrar un tiempo, pero un tiempo, porque la necesidad de ser querido, de ser alimentado, de ser, va a empujar fuerte, va a crecer, y tengo que volver a la misma mamá que no encuentro. Así que el proceso de encerrarse y ir forma parte de esta lógica de supervivencia del niño. No tiene otro sitio al que acudir. Y esto le habrá herido, ¿no? Eso por un lado. Por otro, Chloe, yo no te conozco, ¿no? Ni siquiera te estoy viendo, así que todo me lo estoy inventando, ¿no? Pero una niña que tiene un cuidador así también ha seguramente desarrollado una... No se puede sobrevivir a esto si no desarrollo una desconfianza. No confiar en que hay amor para mí, o no confiar en que mamá me va a ver, porque no lo había. No lo sentía, no lo había en la manera que yo necesitaba. Y esa desconfianza es posible que ahora esté en otras relaciones. El miedo a que también otros me van a fallar, o me van a atrapar, o se van a cansar de mí, o me van a culpar, o lo que sea, ¿no? Esa desconfianza probablemente está en el medio de otras relaciones actuales, no dejando nunca que pueda abrir mi corazón, porque estoy proyectando continuamente la vieja situación, ¿no? en relaciones nuevas. Así que es muy probable, Chloe, que puedas siempre vivir que hay una parte preservada, encerrada, que no se llega a abrir, no llega a confiar, y no percibe las relaciones de hoy por las relaciones de hoy, sino por este apego antiguo que todavía está ahí organizado en torno al dolor del abandono, ¿no? Son algunas reflexiones, Chloe, que puedo decirte así a bote pronto. Conociendo la persona, pues adaptaría esto y vería cómo trabajar con ello. Bueno. Muchísimas gracias, Mario. Estamos llegando al final de este tiempo aquí esta tarde. Y para acabar tenemos a Sandra María, que sabes que está en Brasil, que hace poco estuviste allí dando un intensivo, que estaba allá también, que nos ha escrito muchas preguntas. Sandra, muchas gracias. ¿Sí? Sandra es una de mis alumnas aventajadas en Brasil, sí. Uh-huh. Sí. Entonces, por cierto, vamos a leer. No solo una de mis alumnas aventajadas, me traduce mis libros en portugués, están traducidos por Sandra. Sí, muchas gracias, Sandra, aquí. Uh-huh. Qué bueno. Gracias, Sandra. Entonces, ella ha enviado 10 preguntas. Como no podemos hacer las 10 preguntas, vamos a elegir alguna. Por ejemplo, hay una que me parece interesante y es, sería interesante hablar del trauma vivido relacionándolo con la fase o la etapa del desarrollo en la que se experimentó el trauma. Siempre, ¿no? Siempre. Un trauma, incluso un trauma que es vivido en la vida adulta, no se asienta sobre un vacío. Suele asentarse sobre un trauma previo, ¿no? Porque la misma situación no es vivida de manera igual por todas las personas. Están nuestras percepciones, ¿no? Esto lo sabemos, por ejemplo, en guerras o en catástrofes naturales. Hay un 20% de la población que desarrolla estrés postraumático y un 80% que no. ¿Cuáles van a desarrollar el estrés postraumático? Aquellas que tienen traumas previos de apego, ¿no? ¿Verdad? Y así que vamos a buscar estas experiencias originales a ser posible, ¿no? Donde yo explicaba a Sandra y el grupo de brasileños, ¿no? Donde el hacedor del mapa estaba haciendo el mapa del yo.
el mapa del mundo, quién soy yo, cómo es la vida. Porque esto lo estábamos construyendo en algún tiempo antiguo de nuestras vidas, ¿no? Y queremos volver a esos momentos donde estábamos construyendo nuestro mapa del yo para que lo podamos reescribir, ¿no? Esto es una reflexión, ¿no? Otra reflexión es que el terapeuta ha de relacionarse con un lenguaje y unas maneras adecuadas a esa etapa del desarrollo, ¿no? Adecuadas, estamos hablando de que el trauma se registra en nuestro hemisferio derecho y en el cerebro límbico, que es un cerebro emocional y somatosensorial, ¿vale? Y yo sigo también mucho a este autor, Alan Shore, que estudia lo que pasa entre la mamá y el niño en los primeros 2 años de la vida. Y todo es hemisferio derecho, hemisferio derecho. El izquierdo no está ni maduro. Y además sería loco hablarle a un niño con un lenguaje conceptual o filosófico. Sería loco, ¿no? Sería... no lo entiende. Este cerebro subcortical entiende el lenguaje de la prosodia de la voz, el lenguaje del cariño en la mirada, el lenguaje de la calma y del amor. Y si es posible, y a veces lo es y otras no, el contacto físico. Este es el idioma de este hemisferio derecho y de este cerebro límbico, ¿no? Así que el terapeuta ha de adaptarse a esa etapa del desarrollo, ha de utilizar un lenguaje simple. No, yo le digo también a mis alumnos, la terapia no es una conversación. No lo es, no debe serlo. Esto le gusta mucho a nuestro neocortes y nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Que está lleno de datos, de información. Pero esto no es lo que queremos hacer en una terapia profunda. Queremos promover experiencia y la transformación de esa experiencia. Queremos despertar la experiencia. Y entonces el terapeuta tiene que adaptar esa manera de dirigirse a la etapa de desarrollo del paciente, ¿no? Si es un bebé que estaba naciendo y el otro día también en el grupo de brasileños, por cierto, ¿no? Un compañero que tenía un trauma de nacimiento terrible, fue sacado con forceps, salió deformado. La mamá estuvo 3 días hospitalizada sin contacto con el bebé. El papá vio que estaba tan deformado que le dijo que era el más feo hijo que había tenido y no quiso verlo tampoco. Bueno, muchas cosas. Y la manera de entonces tratar con esto es muy simple, porque como le hablamos a un bebé es de una manera muy simple, ¿no? Diferente como le hablaríamos o le debemos hablar al niño de 5, al niño de 10 o al de 12, ¿no? Pero siempre con este idioma de la prosodia del hemisferio derecho, de la lectura de lo que pasa en el mundo interno de ese niño, ¿no? Estos niños, si tienen traumas, porque llevan una parte de dolor en soledad que no fue entendido. Así que el terapeuta hace esa parte de este trabajo de leer por dentro lo que otros no leyeron, ¿verdad? Podría extenderme mucho en esta pregunta, pero vamos a darle espacio a la otra que tiene Sandra también. Sí, la verdad es que estaba mirando la lista y es difícil elegir porque hay preguntas bien interesantes. Pero yo me quedo con una, ya que puedo elegir. Y me quedo con esta que habla de esto que has hablado un poquito hace un momento, que es cómo pasar de la empatía a la compasión. Y todos estos conceptos que trae Tania Singer, que últimamente explicas, ¿cómo se puede hacer eso, Mario? ¿Cómo podemos pasar de la empatía a la compasión? ¿Y en qué se diferencian? Bueno, la empatía es la capacidad de sentir cómo siente el otro, o sentir lo que siente el otro, ¿no? Estas autoras, investigadoras, han visto han visto muchas cosas, ¿no? En realidad, nuestras neuronas espejo están replicando los estados emocionales del otro. Y en realidad este trabajo, cualquier persona que se dedica a los cuidados, su cerebro límbico está siendo estimulado por el sufrimiento del otro, que despierta el nuestro también, ¿verdad? Así que ellas dicen que hay un riesgo en el exceso de la empatía, que es activar nuestro propio dolor, es colapsarnos con el dolor, ¿no?
Especialmente si no buscamos espacios de autocuidado, de supervisión, donde liberarnos, desahogarnos, limpiarnos de esto, ¿no? Y tratar nuestro propio dolor. Entonces ellas hablan del distrés empático, que también es conocido en la literatura como fatiga por empatía, ¿no? O burnout, el burnout del cuidador, ¿no? Estar quemados, ¿no? Yo como superviso a muchos, pues en Navidades o en el verano dicen, bueno, no quiero saber más nada de nada, me voy de vacaciones y estoy harto de escuchar el dolor, ¿no? Está hablando de esto, ¿no? Cuando el propio terapeuta está en el borde de quemarse o de esta fatiga por empatía, ¿verdad? Así que esto, la empatía es sentir como el otro, lo que el otro, ¿no? La compasión no, la compasión es una etapa más avanzada y es cultivable, es entrenable, ¿no? La compasión está más basada en el sistema de cuidados al otro. De manera que nos podemos poner en una posición de ser fuente donde el otro se puede apoyar, ¿no? La compasión implica, antes lo referí como el amor en acción, ¿no? Como la capacidad de acompañar al otro con la intención de aliviar su sufrimiento, ¿no? Subrayo las palabras. No con la necesidad de que el otro alivie su sufrimiento, sino con la intención de que se alivie, ¿no? La compasión nos protege a nosotros, nos da una perspectiva, poder estar ante el sufrimiento del otro con perspectiva, esa de ver en perspectiva y de no mezclarnos con él, ¿no? ¿Verdad? De no forzarlo, sino de estar presentes ante el otro, ¿no? Presentes es muchísimo. Alguien puede pensar que estar presentes es un estado muy activo. Estar completamente presentes. Y el otro, quien está viviendo esto, lo recibe, lo siente, ¿no? Es cultivable, es entrenable, así que los entrenamientos, hay varios programas de entrenamiento. Tania Singer tiene uno, Paul Gilbert otros, y si tú vas a una práctica budista, esto siempre está aquí, la práctica de la compasión, ¿no? Esencialmente tiene varios elementos. Uno, cómo cultivar compasión hacia nosotros, hacia nuestro dolor. Tomar esta perspectiva. Nuestro dolor no es lo que somos nosotros. Es una parte de nosotros, pero nosotros somos más que esto. Estamos en esta dimensión del observador interno, ¿no? Del mindfulness, del observador compasivo. Tomar distancia y perspectiva de nuestro dolor para poder hacerlo con el del otro y acompañarlo. No huir fóbicamente de él o negarlo. No, aceptarlo, abrazarlo, ¿no? Una de las prácticas más comunes en los programas que he visto es la práctica de la meditación meta, ¿no? Muchos quizás la conozcáis. Pensar en una persona a la que amamos, donde sentimos este amor dentro de nosotros por un tiempo, lo resumo muchísimo, ¿no? Y luego ver cómo llevar este amor a una parte de nosotros que sufre o a un momento de la vida en que estábamos sufriendo y transmitir este amor también a nosotros mismos. Luego elegir una persona que nos resulta más o menos indiferente, como un vecino, un cartero, pero también cultivar y expresar el amor, la compasión. Y luego el reto más difícil, traer una persona con la que tenemos dificultades o nos ha hecho daño y también expresar, ¿no? Y finalmente a la humanidad, ¿no? Bueno, esta es una de las prácticas más usadas, de las meditaciones más usadas en cultivar esta compasión, ¿no? Otras prácticas son la escucha. La escucha sin aconsejar, la escucha presente de lo que el otro nos cuenta, con la intención de ver lo que hay dentro y debajo de su sufrimiento, pero sin volvernos aconsejadores hiperactivos, no, abrazarlo, escucharlo con profundidad. Es otra práctica importante en el cultivo de la compasión, ¿no? Y la autoconsciencia, conocer nuestros patrones, ¿verdad? Son diferentes prácticas que podemos y debemos cultivar, ¿no? Porque lo que ha faltado muy habitualmente en nuestra educación son espacios para la reflexión, ¿no? Venimos de una cultura de programación, se nos ha programado a ser eficientes, a aprender mucho, a leernos todo lo que hay en los libros, a tener la respuesta rápida, a sacar buenos resultados. Cuando somos mayores
ser responsables y tener éxito. Esta es la programación de la que venimos, al precio de que ha faltado espacio para la reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? A cultivar esta mirada amable hacia nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra experiencia es nuestra. Puede ser agradable o desagradable, sin duda, pero está ahí pendiente de contarnos una historia que no pudo contar nunca, que pertenece a nuestro pasado, o a nuestro pasado reciente también puede ser, ¿no? Así que tenemos que cultivar todas estas cosas para realmente despertar esa compasión. Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, maravilloso escucharte. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti por este tiempo, por todas estas enseñanzas que has compartido aquí hoy. Y bueno, los que os animéis, empezamos el 4 de marzo, empezamos este curso con Mario Salvador y Carmen Cuenca, en donde vamos a explorar todos estos temas en profundidad. Y realmente es un curso interesantísimo y muy transformador, así que os animamos a que visitéis la página, miréis un poco la información y nos vemos allí para los que os apuntéis. Y con Mario, muchísimas gracias de nuevo. Pues muchas gracias a ti, Cristina, y gracias a los que nos están oyendo. Yo no os veo, pero Cristina debe tener algunos feedbacks por ahí. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a Cristina y a mí, y también por el que os habéis dedicado a vosotros mismos, porque es una manera de cultivar también una mirada amable hacia nosotros mismos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario. Hasta pronto. Hasta pronto.